Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi, hoy vamos a hacer el episodio número 237. Y como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido Sensei. Hola, Jorge. Hoy vamos a hacer un trabajo un poquito más meticuloso de lo que acostumbramos, porque vamos a hablar sobre el karate Nisentenashi, que es un pilar del Karate Do. Y lo vamos a contrastar con la evidencia científica que hay en cuanto a la velocidad de los ataques, la velocidad de la percepción, etcétera, etcétera. Y vamos a contrastar si es posible hablar del Karate Do en términos de defensa personal, eh, mientras se base tenga como un pilar el Karate Nisentenashi. ¿Qué te parece, Sensei? Sí, ahora vamos a ver que, bueno, que tiene sus limitaciones, ¿no? El karate Sentenashi, la idea es, bueno, es uno de los pilares del karate, digamos, ¿no? Del karate tradicional, del karate do, donde se sustenta prácticamente incluso su filosofía y su metodología. Entonces hacen un trabajo, creo que inverso, es decir, el karate cada vez más, quitarle más, hasta dejarlo prácticamente en un karate de filosofía que se aleja de la realidad de lo que sería la defensa personal, ¿no? Por diversas razones que ya hemos hablado otras veces y que, bueno, te debilita en el sentido moral del término, porque, hombre, te prohíbe pegar, te prohíbe, hay una serie de prohibiciones, ¿no? Digamos que te va quitando toda esa sensación que uno tiene de fuerza cuando entra en el karate y te va ablandando. Y luego hay una parte más científica que lo vamos a ver ahora, de por qué pensamos nosotros que el karate puro y duro reactivo no funciona dentro de la defensa personal. Claro, porque a lo largo de los años, esto es algo que nosotros venimos Sí, diciendo. perdón, que quería matizar. Sí. Estamos hablando que el karate Nisenten Nashi también, a la vez su pilar, o sea, si del karate el pilar fundamental es Nisenten Nashi, dentro de Nisenten Nashi hay otro pilar fundamental que es el Gonosen, la idea de no agredir, de esperar, de defenderse, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, cuidado, que nos podemos llevar sorpresa, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino bueno, que ahora vamos a ver con una serie de puntos que hemos establecido a través de unos artículos que hemos estudiado, cómo, cómo se contradice un poco con esa idea del Gonosen como una respuesta útil, ¿no? Frente a cualquier situación. Claro, pero el gran tema es que, como vos decías, esto concierne a un pilar del Karate Do y que condiciona también sus metodologías de entrenamiento y su visión de lo que es el combate. Entonces, por ejemplo, el Konosen es una parte de eso. Pero aparte también condiciona su visión técnica, ¿no? Cuando tenemos el Age-uke, Gedan-barai, Soto-uke, Yodan-uke, Shuto-uke. Por ejemplo, de todas las técnicas que nombré ahí, que son supuestamente técnicas defensivas, son todas técnicas que se hacen en 2 tiempos. Necesitan de 2 tiempos para poder, llevarse a cabo, cuando el ataque tiene un solo tiempo, es pum. En cambio, el Age-uke tiene que ir de un lado para el otro, el Shuto-uke tiene que ir de un lado para el otro, el Gedan-barai tiene que ir de un lado para el otro, Soto-uke lo mismo, Uchuke lo mismo. Entonces, esto es algo que nosotros hace años que venimos hablando y siempre en el intercambio de ideas con los compañeros que creen que sí, que el karate centenario es aplicable dentro de una situación de defensa personal. Incluso después está lleno de clubes de karate que adhieren a esta idea que tienen cursos de defensa personal. Y hay gente que tiene medallas olímpicas que hacen videos de defensa personal con este tipo de ideas. Y entonces queda siempre todo en la opinión, como que nosotros pensamos de una forma, ellos piensan de la otra. Y bueno, las opiniones son libres, por supuesto. Ahora, lo que teníamos ganas de hacer es traer pruebas concretas, qué dice la ciencia sobre la velocidad de un golpe de un ser humano, la velocidad de percepción y reacción de un ser humano, de acuerdo a la
a, a qué modalidad sensorial utilice, si es la vista o el oído o el tacto. Entonces, creo que vamos a poder demostrar claramente un paisaje bien, bien, bien claro en este sentido y que deja ya hay que, porque a veces me parece que el intercambio de ideas en este ámbito ya es casi como un intercambio de ideas entre religiones. Parece como que es religión, es fe y no es información, no es saber, no es pruebas empíricas de cómo funciona la realidad, sino cómo me gustaría que funcione la realidad. Y ahí no se puede discutir, me parece. Sí, además los baremos por los que se valora la eficacia técnica están equivocados, ¿no? Según nuestra perspectiva. Por ejemplo, la capacidad de reacción se mide en milisegundos, Mm, pero mucha gente lo toma como metros por segundo. Es mm, decir, voy muy lejos y desde ahí ataco. mm, Sí, casi el puño llega cuando estás desacelerando. Entonces ya partimos de un movimiento físico incorrecto. Es decir, ningún tigre salta de 10 metros para cazar a una, a una presa. mm, Lo que hace es que la encierra, toma su espacio y ahí es donde se produce la velocidad de acción del animal, en este caso, para cazar. Sí, es algo que además si no lo hace, se muere de hambre. se muere de hambre, él sabe Ah, que va a durar poquito, con lo cual va a usar la dinámica en este caso, como queráis llamarlo, para que te dé un resultado determinado. Nosotros, como somos seres humanos, necesitamos que nos expliquen las cosas porque hemos perdido muchos de esos atributos, ¿no? Por la propia socialización y en los ambientes que vivimos. Entonces, bueno, a veces en vez de estudiarlo y que la ciencia se encargue de decirnos, sí, esto es por esto, por esto, por otro, desechamos eso y entramos en mitología y el maestro dijo y hacía y de ideología, que es peor todavía, ¿no? Porque la mitología, bueno, cuando crece, cuando madura, puede ser que desaparezca. La ideología puede perpetuarse en el tiempo, ¿no? claro, y creo que a lo que estás apuntando vos es, por ejemplo, la concepción de la distancia del combate. Ahí se tiende, en el karateka moderno, tiende a traducir la realidad desde la distancia del Shiai Kumite, o sea, la distancia de dos personas pegando saltitos, intentando marcarse puntos, em, que es una distancia muchísimo mayor de la que los verdaderos altercados físicos en la vida real. eh, por eso tú dices que un tigre no salta de 10 metros para saltarle una presa. Es lo mismo en los altercados físicos en la vida real. Y aparte hay todo un proceso táctico de engañar a la presa, donde se utilizan estímulos, ¿no? Te pueden preguntar qué hora es, cuando miras el reloj te clavaron una piña, cosas así. O sea que nosotros estamos intentando hablar del karate que se desarrolla en ese ámbito, el karate que nació como una forma de defenderse a sí mismo y a su familia, no del karate que se formó como un sistema de educación física escolar. El karate que formó a Koitosu y que trasladó a Japón Gishin Funakoshi Sensei, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto del cual queremos hablar hoy, ¿no? Entonces, el karate es Sentenashi, ¿qué quiere decir? Que no hay primera iniciativa en el karate. Si le preguntan a Nacho Kimotobu, dice, el karate es solo iniciativa. O sea, eh, no podemos partir de la base de que los maestros okinawenses del momento eran univocales, o sea, tenían una sola voz. Evidentemente había grandes discrepancias ya entre ellos en aquellos momentos, ¿no? Mm. Motobu y Funakoshi eh, fueron de la misma época, vivieron en la misma época, ¿no? Y tenían ideas diametralmente opuestas de lo que era el karate. La gran diferencia fue que Funakoshi formó escuela, Motobu no formó escuela. Entonces, las ideas de Funakoshi se perpetuaron más en el tiempo, ¿no?
lo cual no las hace ni mejor ni peor, las hace más populares en todo caso. Entonces, a veces se puede los, los karatecas de hoy tendemos a ver, a deificar muchas veces a las figuras de estos maestros que nos llegaron hasta nuestros días a través de libros, leyendas, etcétera. ¿No te parece? Sí, el problema que tienes es eso, el problema es que la realidad a veces pues te hace llevar a otro lado, ¿no? Yo es que considero que bueno, esos atributos que da el interno, como quieras llamarlo, que da el karate en Sentenashi, es algo personal, es algo que uno practica porque tiene necesidad pues, de mejorarse en algunos aspectos, ¿no? Pero cuando vas por la calle y alguien te va a atacar, y no te sirve tu karate, es decir, lo último que usaría seguramente sería el Nisentenachi, quiero decir, Mm, una vez que eres agredido. Porque hay que recordar que muchas veces se dice la frase de: "No, pero para pelearse se necesitan 2". No, 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 se necesita que uno quiera mm. y ya está. Y que Y el ya otro no pueda escapar. que no pueda escapar. De hecho, bueno, estamos hartos de ver las noticias, ¿no? Que casi siempre el más pasivo acaba el que acaba mal, ¿no? Incluso a veces puede ser que en su vida cotidiana sea hasta más fuerte, ¿no? Que el que ha sido que el agredido. Entonces, claro, el karate Nissenten Nashi, o sea, tiene un campo de acción muy concreto y muy definido, ¿no? Pero no abarca ese espectro concretamente, ¿no? Pero no sirve de cara a la defensa personal. O sea, la filosofía, cualquier tipo de filosofía, no te sirve para la defensa personal. No, Te sirve para yo qué sé, para comprender determinadas cosas, ¿no? En la vida, pero claro, pero aparte, digo, creo que en realidad la temática de hoy no es tan problemática para nadie en realidad, porque claro, los mismos adeptos del karate de Vicente Nashi lo tiran por la ventana en el momento de ir a competir, por ejemplo. No es que están esperando, están dos competidores esperando que uno tome la iniciativa para después bloquearlo y contrarrestarlo. No, los dos toman la iniciativa cuando les parece mejor para puntear. O sea que toda esa filosofía se deja de lado al momento de competir, ¿no? Este, y que no puede ser de otra forma, porque si no lo hicieran, no se podría competir. Eh, claro, estarían los 2 parados mirándose. mirándose, 3 claro. minutos, 3 minutos lo que dura el y adiós. Terminarían los combates De terminarían en hecho empate. de hecho, incluso las propias normas de competición penalizan la inactividad. Claro, O sea, cuando llevan unos minutos, no, unos segundos, que ninguno de los 2 se atreve a atacar, para y le amonestan, ¿no? exactamente. Pero estaría bueno que empezáramos a hablar, eh, a mostrar un poquito Ujú. de información, ¿no? Al final, voy a poner una gráfica con todas las fuentes de los distintos, de los distintos estudios que utilizamos para sacar los datos que tenemos hoy, ¿no? Em, lo que sí quiero, digo, hacerlos conscientes es que todos estos datos vienen de estudios científicos. No es algo que nos hayamos invitado a nosotros, ¿no? Entonces, para empezar, sería bueno definir qué es el tiempo de reacción, ¿no? O qué Ujú. elementos constituyen a, al tiempo de reacción. Y de ahí me gustaría ver cómo eso influye en la táctica, en la técnica, en la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Este, porque para Pepe, que no, a ver si lo puedo hacer funcionar un poquito mejor. Quedamos medio, a ver si Se ve desde aquí. se ve bien. Ok. Sí. Bueno, yo de aquí solamente veo lo que estoy mostrando. De todas maneras, ¿qué elementos constituyen el tiempo de reacción? Y bueno, hay tres elementos Si quieres, básicos. Jorge, ¿Sí? podemos definir, ¿no? Qué sería el tiempo de reacción, que también creo que es precedente, ¿no? Que es Dale. procedente, perdón. Entonces, también está extraído de uno de los artículos que hemos Mm, puesto
estudiado, ¿no? Entonces dice que hace referencia a la cantidad de tiempo que transcurre desde que percibimos algo hasta que damos una respuesta, que más o menos es lo que tiene Jorge escrito ahí, ¿no? Con una respuesta consecuente, importante. Por lo tanto, es la capacidad de detectar, procesar y dar respuesta a un estímulo, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí aparece este gráfico. Claro. Y como dijo Pepe ahí, hay 3 etapas que pasa, que tienen que transcurrir para, en el tiempo de reacción, que es la percepción del estímulo, o sea, darnos cuenta que algo está pasando, Claro, elegir cómo vamos a reaccionar, qué es lo que vamos a hacer para reaccionar a ese estímulo y claro, después hacerlo. el proceso que tiene el cerebro digamos, en desentramar, digamos, ¿no? A Claro, partir de que ve el estímulo. desde que recibe el estímulo hasta que da la orden de hacer algo, pasa esto, ¿no? O sea, que se percibe el estímulo, se decide, se descifra qué tipo de estímulo es y qué se necesita de mí para yo poder reaccionar a este estímulo, y después el componente motor de la respuesta, o sea, hacer la técnica, por ejemplo. El tema Claro, es que cuanto más es complejo el estímulo, mayor tiempo de respuesta, ¿no? Cuanto más información hay, ¿no? Eh, o sea que el tiempo de reacción se extiende cada vez más cuanto claro, más complejo es el estímulo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta que si el estímulo es esperado, decrece el tiempo de reacción, ¿no? Como hablábamos hoy, Pepe, que si los corredores que están esperando la señal para largar, tienen saben que viene la señal y la están esperando. claro. El sensei que te dice: "Atácame con un Oizuki", que te voy a hacer el Gyakuzuki Chudan, ¿no? Dame un Oizuki Yodan. Siem Sabe que claro. viene. Sabe, por eso puede usar cualquier técnica, porque ya lo sabe. ¿Y qué decimos? De broma, a veces decimos: "Hombre, si te ataca, sabes dónde, cuándo y cómo te va a atacar, y encima te da", la verdad es que es un poco, vamos, te lo mereces, digamos, ¿no? Pero ahí hay una parte importante, Jorge, que has puesto en el segundo punto, la elección de la reacción adecuada al estímulo recibido. Es decir, tú aquí estás harto de decirlo, yo también lo digo, pero tú lo dices más que yo todavía. Es que si tú no entrenas eso, no se produce una reacción adecuada a un estímulo. Si tú estás entrenando una cosa que te cree que te va a servir para otra, no se produce la reacción adecuada. Por eso es importante trabajar sobre esos aspectos, repetir, 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 y no hacer quijón al aire y pensar que luego tú con el quijón al aire vas a tener una respuesta adecuada, que el cerebro te va a decir, te está lanzando eso, hazlo, haz un ageuke. No Ujú. funciona de esa manera. No Vas a tener funciona. una reacción De inadecuada. claro, entonces tienes que tener entrenado no solamente la parte motora, ¿no? Sino también la parte a nivel mental, a nivel neurológico, ¿no? Tiene que tener esos mecanismos. Es como nosotros, ¿por qué reaccionamos al fuego? ¿Por qué Por reaccionamos al fuego? porque nos quema. Porque nos quema, porque el cuerpo de alguna manera sabe procesar esa información y reacciona rápido, Mm, reacciona rápido. Pues en una agresión igual, si tú no tienes entrenado, no tienes esa capacidad de entrenamiento, cuando te hacen A, difícilmente vas a poder responder con B. Te van a claro, salir, te van a salir aquellos mecanismos que tengas entrenado. O sea, alguien que corre no le sale una defensa alta cuando le golpea a alguien a toda velocidad, ¿no? En la cara. exactamente. Por eso, va todo tan concatenado con lo que entrenemos, ¿no? Eh, pero aparte, si aceptamos la premisa de que, si alguien me golpea la cara, yo voy a reaccionar con haciendo un ageuke, vamos a demostrar que igual es una respuesta, Inadecuada. inadecuada, ¿no? Porque esos 3 elementos son los que hacen el tiempo de reacción, pero los que determinan, em, cuán largo es este tiempo de reacción son varias cosas, ¿no? Entre otras cosas, el tipo de estímulo. Porque tenemos el estímulo simple, que es donde se sabe cuál es el estímulo y hay una sola respuesta posible. O sea, la señal de largada de la carrera y la respuesta es salir corriendo. Eso se llama un estímulo simple, cuando hay un solo estímulo y una sola única respuesta posible a ese estímulo. Después tenemos el estímulo de elección.
O sea que tenemos diferentes estímulos y tenemos que elegir una respuesta específica a ese estímulo. Por ejemplo, en los test de idiomas se puede pulsar una letra específica para si aparece una palabra en inglés y otra si aparece una palabra en español o en castellano. Quiere decir que ya tenemos diferentes estímulos y tenemos que elegir también diferentes, eh, ¿cómo se dice? Respuestas a esos estímulos. Ujú. Y después, la más difícil de todas son los estímulos de selección, donde hay muchos estímulos posibles o a la vez, pero solo tenemos que responder a uno de ellos. Mm. Y ahora nos vamos acercando muchísimo más a lo que es la realidad del ataque físico, de el combate, etcétera, etcétera. Porque los estímulos de selección llevan mucho más tiempo que los otros, porque eh, contienen mucho más información y aparte vienen muchos estímulos y hay que saber a cuál reaccionar. O sea que el tiempo de reacción se te va haciendo más largo cada vez. Y bueno, esto es fácil. Tú que haces boxeo, Pepe, Mm. eh, estás cansado de trabajar con evasiones y fintas y movimientos eh, y es muy difícil saber cuál de Eh, esos movimientos bien trae el golpe, por ejemplo, ¿no? claro, es complicado por eso, porque recibe mucha información, tienes que estar entrenado, por eso se entrenan ejercicios específicos para que no ocurra eso, para que tú aprendas a diferenciar que sí o que no, ¿no? Por ejemplo, nosotros un ejercicio que hacíamos en karate, hacemos bastante, es que eh, yo me quedaba quieto y entonces alguien me intentaba tentar la cabeza, Mm, o no, hacía el gesto. Entonces, yo tenía que aprender a descartar cuál era el movimiento que realmente me iba a tocar o el que no, por ejemplo, ¿no? Ese en su fase simple, digamos, un estímulo, una reacción. mm, Después se iba complicando, de forma que al final es lo que tú dices, estás haciendo cinta, ¡pac! Y te golpeo, ¿no? claro, Entonces, claro, tienes que entrenar, no solamente, tienes que anticipar, digamos, ¿no? Tienes que prever, pero también tienes que trabajar la vista, que es importante, que eso se trabaja. Y nosotros cuando hablamos de la mirada del Mesuke en karate, no nos referimos a mirar a lo lejos y que el oponente verlo como si estuviera pequeñito y tenemos que mirar más allá. Nos referimos a la vista entrenada, aquella que tiene capacidad de percibir la información muy rápido para poder reaccionar, ¿no? Es una vista entrenada. Porque a veces se hace un movimiento al lado y la vista se va para el lado, pum, y te golpean por el otro, ¿no? claro, Entonces tienes que dejarla fija. Fíjate que esto viene en los katas, ¿no? El kata, exactamente. hay una kata, por ejemplo, Seiyenshin, por lo menos así lo hacemos nosotros, donde te estás moviendo, pero tu mirada está al frente. No vas siguiendo los movimientos de tus Mm, propios brazos, ¿no? Sino que eso se llama, nosotros le llamamos eh, bueno, no me acuerdo exactamente porque ya tanta información se me olvida. La idea es que tú estás mirando al frente y eres capaz de percibir mucho más espacio que si miras a un lado o si miras a otro, ¿no? claro. Entonces, claro, además contamos de los deportes de contacto o en los sistemas de contacto, como a mí me gusta llamarlo, que además tienes que seleccionar bien porque si no te cuesta el golpe. Quiero decir que no se queda el golpe controlado en el aire. Exactamente, Con lo cual, estás jugando con componente también psicológico, es decir, que tienes que tener un alto nivel de entrenamiento para llegar a ese punto que dice Jorge, ¿no? De que alguien te viene así y te dice: "¿Qué me va a hacer?", ¿no? Y si no, que se lo pregunten a los rivales de Tyson, la ujú, cantidad de información que tenían que procesar, y mientras la procesaba ya la había dado, o sea que exactamente. Era imposible de pegarle porque la cabeza subía y bajaba y giraba alrededor tuyo, y bueno, y pegaba como un caballo. Y, quizás en el combate o en la defensa personal, no nos encuentremos con esa variedad de estímulos, pero nos vamos a encontrar con muchos estímulos, nos vamos a encontrar con que nos van a hablar, nos van a decir, nos puede ser que nos insulten, o que simplemente nos intenten distraer. Nos vamos a encontrar yo no me olvido más, una vez vi un asalto en Uruguay, donde eran dos, asaltaron a un señor que estaba en una parada de ómnibus, y uno fue de frente y el otro de atrás.
y el de frente le pegó una bofetada, no ni fuerte, le pegó una bofetada mientras el otro le metía la mano, le sacaba la billetera. Em, la bofetada estuvo justamente para que él reaccionara al estímulo más fuerte y no al estímulo mucho más sutil que era el de sacarle la billetera del bolsillo, ¿no? O Claro. sea, es mucho más difícil en la vida real, ¿no? Sí, Es sí, es más difícil y además gente, date cuenta que la gente que te roba suele estar experimentada, es decir, más allá de su eficacia, tiene recursos, le pasa a los carteristas ni siquiera te tocan y al sí. final te extraen, ¿no? Y todo es a base de distracción, ¿no? Claro, por eso el karate más Nisen Tenashi, no sé si llamarlo así, no quiero que parezca despectivo, pero sí que busca ese karate como fin, casi la filosofía, ¿no? Y que Ujú, olvida un poco la defensa personal, trabaja siempre como lo que decía Jorge en el segundo punto, ¿no? Que eran estímulos esperados. Si se trabaja siempre con estímulos esperados. Yo me pongo a una distancia, además, si puede ser un poquito lejos, mejor, porque en el ujú. momento que tú te acercas un poco, el otro se echa para atrás y te dice, no, no, está muy cerca, ¿no? Siempre ve cómo cerca al otro. Entonces, claro, los estímulos esperados es fácil de defender. El problema es cuando los movimientos del otro son complejos, ¿no? O su táctica es compleja. Claro. Y bueno, Que compleja no significa difícil, ¿eh? Lo que dice Jorge, una torta y cuando te quieres cuenta te han quitado todo, ¿no? Que no es eh, que hay 20 movimientos de la grulla, todo a la vez, ¿no? La grulla, la garza, el tigre la y la grulla que y grita, la la serpiente. grulla que canta. La grulla que canta, la grulla que grita, exactamente, No, no, sino no. que Es simplemente una variedad de estímulos, no tiene que ser, lo que hace la complejidad es justamente es que son varios estímulos. claro, Pero aparte también lo que, condiciona también el tiempo de redacción es si el estímulo es visual, es auditivo o es táctil. Y de las 3 la peor, y que es la que más se usa. se apoya el karate Nisetenashi, es la visual, es la más lenta. Y después vamos a entrar en números y eso, ¿no? Pero, o sea, la más rápida es la táctil, la auditiva es la del medio, y la más lenta, pero por lejos, es la visual. O sea que al cerebro le cuesta muchísimo más eh, procesar un estímulo visual que un estímulo táctil. Y tarda muchísimo más tiempo en hacerlo. Y después vamos a ver, a comparar tiempos, van a ver qué interesante, ¿no? Pero Ujú. quiere decir que si yo tengo que eh, basar mi defensa en ver el ataque del oponente y decidir una defensa, digo, la física me está diciendo que no voy a llegar, por más buena que sea mi defensa. No tengo el tiempo necesario y lo vamos a demostrar más tarde, ¿no? Este, y digo, esto también la tenemos. Esta es una experiencia que tenemos desde el dojo. Digo, aquel que hace tú y yo, que hace Kakie, eh, y bueno, acabo de ver un video en Instagram que me hace hacer una aclaración. Cuando hablo de Kakie, hablo de un ejercicio de empuje de manos perceptivo, no de un ejercicio de empuje de manos invasivo, basado en la fuerza, que mi fuerza le gane a tu fuerza, todo eso. No, hablo de un empuje de manos perceptivo donde intento identificar el vector de fuerza que tú estás ejerciendo para poder adaptarme a él y crearle un vacío, ¿no? Este, o sea que, bueno, o en el mejor de los casos, estructurarme para poder trasladarlo a lo largo de mi estructura, pero jamás luchar fuerza contra fuerza, ¿no? Luchar fuerza contra fuerza es el camino a aprender a ganarle a los más débiles y perder con los más fuertes, ¿no? Este, pero por eso es que tenemos en el karate este tipo de cosas, porque necesitamos, sabemos que la información táctil es mucho más rápida y efectiva, mucho más fácilmente procesable y que nos da una información sobre el oponente que puedo utilizar, operacionalizar inmediatamente. Puedo decidir qué hacer con esa información mucho más rápido que si tengo que
obtener esa información a través de los ojos, ¿no, Pepe? Claro, el proceso es más rápido, el proceso, porque ya lo visual, como dice Jorge, es más lento. Entonces, si os fijáis en boxeadores, cuando están recibiendo, que no ve los golpes del otro, lo primero que hacen es acercarse y juntarse, ¿no? Para controlar, lo controla mucho mejor para que el otro no use o sea, y no están viendo lo que están es percibiendo, ¿no? Cualquiera Exactamente. que hace Tui Show o ha trabajado también algo de Wing Chun o con Chisao, se da cuenta de que están usando los elementos de percepción, nunca la mirada. De hecho, cuando uno logra zafarse y golpear con el puño, se la traga. Mm, Entonces, ya no es solo que reduce el tiempo de reacción, sino que incrementa la información que recibe es mayor y más fácilmente procesable. claro, y es más fácil también, por eso digo operacionalizar esa información, así es más fácil llegar a una decisión táctica Claro, coherente. exactamente. Y además, algo importante, ¿no? Que tampoco es cuestión de, como dice Jorge, de ponerse así, ponerse duro, a ver quién es el más duro, ¿no? Sino que tiene que usar algo que nosotros llamamos agilidad motora. Es decir, la Mm, capacidad que tienes de destensar, es decir, quitar todas las partes que no te sirven para ese fin. Y entonces, claro, cuando yo estoy tenso, mi capacidad de percepción disminuye porque, por eso criticamos tanto el caquié, ¿no? Disminuye porque mi energía se concentra, mi atención y mi intención se concentra en mi propio cuerpo, en mi rigidez. ujú, Cuando relajo, estoy percibiendo la información que me da el otro, mientras que si estoy excesivamente tenso, estoy recibiendo mi propia información, estructural, digamos, ¿no? Por eso se hace relajado que no débil, porque la información que recibes de alguien cuando tú estás relajado es mucho mayor que cuando estás en tensión. exactamente. Y aparte, cuando estás relajado, te puedes adaptar a las variaciones del otro. Y cuando estás tenso, no, estás. Claro, por eso usamos el término de agilidad motora, Mm, ¿no? Que yo también le llamaría inteligencia motora, mm. en la capacidad que tiene de reconvertirse, ¿no? Es como los pulpos, ¿no? Que le pones una botella y se cuelan y luego sale. Están constantemente adaptándose. Todos los animales que tienen gran capacidad de adaptación al medio son ágiles y flexibles. Y claro, y en el ámbito del táctil se le dice pegarse al oponente, ¿no? Exactamente. Tener la capacidad De adherir, adhesiva. de adherirse, exactamente. Mm. Se trabaja con toda una metodología que al final es lo que te da los resultados. Bueno, vamos a ver la gráfica número 3 porque ahí sí hablamos de los tiempos. Y como pueden ver, eh, un estímulo visual tiene un tiempo de reacción de 331 milisegundos. La auditiva tiene de 284 milisegundos y la táctil de 150 milisegundos. O sea que la visual es más del doble de lenta que la táctil. Y Por esto eso nos. nosotros hablamos de que no puedes esperar hasta que te golpeen. Sí, porque es visualmente eres más lento, o sea, por muy rápido que sea, eres más lento, ¿no? Claro, Así y que todavía no mostramos la rapidez de un golpe, de un que golpe. cuando lleguemos ahí no va a haber más dudas, pero lo que sí está claro es que eh, acabamos de probar, ¿no? De que cuál es la velocidad que se ha medido de un estímulo simple. Recuerden, seguimos hablando siempre de estímulos simples, ¿eh? Los más fáciles, o sea, un estímulo con una sola reacción posible, ¿no? Este, de 331 milisegundos para un estímulo visual, 284 milisegundos para un estímulo auditivo y 150 milisegundos en un Para estímulo que, táctil. para que se vea la importancia que tiene esto, en uno de los vídeos que yo estuve visualizando para trabajar sobre el podcast, había una de los ejemplos que ponía era una serpiente, una cobra peleando con un gato, ¿no? Los gatos sabes que no le da miedo a nada, entonces cuando vean por ahí por el suelo. Ujú. Y decían que la velocidad de la serpiente eran unos 40 milisegundos.
y Oh, la del gato 30 y algo. O sea, oh, es el ser más rápido que existe visualmente. O sea, la capacidad que tiene de procesar la información visual y pasarla al sistema nervioso central para que su cuerpo actúe es bajísima. Es tremendo. Imaginaros, ¿no? Y nosotros tenemos 331. Y aún así es rápida. Quiero decir que no, que es un proceso que no es lento, pero no es suficiente, como veremos, ¿no? claro, porque digo, recuerden que los factores que influyen en el tiempo de reacción son la complejidad del estímulo, si es simple o de elección o de selección, si tenemos familiaridad con el estímulo que vamos a recibir, Mm. si tenemos una preparación y si tenemos expectativa de lo que va a ser, y después de la modalidad sensorial estimulada, si es auditiva, si es visual o si es táctil, ¿no? Ujú. Entonces, si cambiamos, veremos que si comparamos ahora la velocidad de un golpe, ¿no? Y buscamos la velocidad de un golpe de un boxeador profesional y la velocidad de un golpe de una persona sin entrenamiento. Un boxeador profesional, el golpe de una persona que es entrenado en el boxeo, es de entre 60 y 100 milisegundos. O sea que, digo, un golpe, a poder ver, d- o sea, ver, procesar y elegir una defensa contra el golpe de un boxeador, nos podrían pegar 3 golpes cada vez que vemos uno. 3,5. Sí, 3,5. Porque el tiempo de reacción visual es de 331 milisegundos, cuando el tiempo de un golpe de un boxeador profesional es entre 60 y 100 milisegundos, depende del golpe. Sí, depende de factores de cansancio y de cosas así, pero habitualmente es una bestialidad de diferencia, ¿no? En tiempo. Incluso si nos golpea una persona que nunca ha entrenado en su vida, el golpe de una persona que no está entrenada es de 150 milisegundos de velocidad. O sea que no tenemos chance ninguna de ver el golpe, decidir, procesar cuál es el golpe, cómo responderle y hacer una respuesta. O sea que es físicamente imposible. No tenemos tiempo de accionar si vamos a reaccionar al estímulo del golpe a través de la vista. Si esperamos ver el golpe, nos llega. Y yo eso lo sé por experiencia, vamos, porque me llevo un montón toda la semana. Lo que pasa que, claro, cuando entrenas, pues tienes otros condicionantes. Y no es que tú te vuelvas más rápido en la reacción, sino que te anticipas a la reacción. Mm, Es decir, tomas la iniciativa de alguna manera, ¿no? Lo que pasa que en el combate parece que te estás quitando a la vez que el otro ataca, cuando en realidad te estás quitando antes, como cuando el ojo se cierra en un movimiento reflejo. mm. Eh, Pum, se cierra justo cuando viene, ¿no? El objeto. Entonces el ojo reacciona de esa manera porque el ojo por naturaleza está entrenado y está cerca del cerebro, ¿no? Pero aparte hay una gran diferencia, porque una cosa es reaccionar, a movimiento, que es esto, o sea, y otra cosa es reaccionar, identificar una técnica y elegir una técnica defensiva y ejecutar la técnica defensiva. Especialmente como hacemos en el karate do, donde se utilizan, por ejemplo, el soto-uke, el uchi-uke, el yodan-uke, el gedan-barai. Son técnicas que salen de mi cuerpo y que tienen 2 tiempos para poder bloquear. Entonces, ese Claro. tipo de cosas no, son imposibles. Es imposible Sí, que te dé el tiempo. pasa que se falsea la realidad, permitidse a mí Exactamente. el término, se falsea la realidad porque, como dijimos al principio, el Suzuki se está trabajando en unos parámetros diferentes. Ahora ya lo contextualizamos. Se está trabajando en el término espacio-tiempo mayor, se Mm, está trabajando metros por segundo y no por milisegundos. Si ves ms es milisegundos, si mm, ves m-s mm, es metros por segundo. Claro, mm, como estoy lejos y además necesito el movimiento va decreciendo de velocidad. Cuando alguien defiende con una Geuke, está defendiendo realmente cuando el otro está disminuyendo su velocidad, ¿no? De acción.
Entonces es fácil calcularlo, así con un dedo lo quita. Pero estamos hablando desde el punto de vista de la realidad, de que nadie te hace un oizuki en la calle. Alguien además, se te acerca y te golpea. Y además, no esto digamos que son parámetros, digamos, estándares, pero luego hay otros elementos, sí, la distancia, la intensidad del golpe que quiera golpear, si el otro está entrenado, si no está entrenado, si además te coge por sorpresa o no está por sorpresa, si hay fatiga en ti, ¿no? Porque estás cansado, o a lo mejor porque has discutido previamente con esa persona y eso te agota, te fatiga, en el sentido no físico, pero sí psicológico, te disminuye la capacidad de respuesta, es decir, imaginar, ¿no? O sea, Pero aparte, en el conflicto cara a cara, en la calle, no es a larga distancia, es así, lo tenés acá, a 10 centímetros de tu nariz lo tenés. O sea que, pensar que vas a tener tiempo de reacción, no solamente de reacción, de identificar con qué te están dando y elegir una técnica para contrarrestar defensivamente. Recuérdense, que tiene que ser defensivamente, porque hay el trabajo de los tiempos se puede trabajar de diferente manera. Digo, si yo te estoy timeando, por así decirlo, si yo sé que va a haber un conflicto entre nosotros, en el momento que traspasaste la, la frontera, por así decirlo, donde yo te puedo clavar, no voy a esperar, te pero voy a dar con lo que tengo. ahí te sale Denis Sentenashi. Exactamente, exactamente. Y ese es el gran problema, No que puedo mantener ni Sentenashi y ser 100% eficaz, ¿no? es que el problema que el Nissan Tenashi te está atando las manos en la táctica. Y te está atando las manos a tener opciones tácticas que trabajan para aquel que te está atacando, ¿no? Este, pero aparte, digo, y en el karate tenemos 2 problemas, en el karate do. El karate Nissan Tenashi en ese sentido, pero también tenemos una nomenclatura que nos dice: "Esto es una defensa, esto es una defensa, esto es una defensa", cuando en realidad funcionan pésimamente como defensas, pero funcionan excelentemente como técnicas ofensivas. Cuando uno ve aquellos sistemas que trabajan de forma instintiva, los bloqueos son siempre cerrando el cuerpo, nunca abriéndolo. Las manos nunca se van del cuerpo para bloquear, se cierran sobre el cuerpo. Usan los brazos como escudos y no como armas que están intentando atacar el bloqueo del oponente, la técnica del oponente, con un ageuke, con un sotouke, con un uchiuke, lo que sea. Eh, y porque aparte, digo, si tú me golpeas en un tiempo, yo puedo esconderme detrás de mi brazo en un tiempo. Ahora sí, no puedo ir a hacer un sotouke, un uchiuke en un tiempo, porque tengo que ir a la etapa de recolección ante la etapa de acción. Y eso es imposible. Eh, y como vos hablabas, la distancia es mucho más corta. Por lo general, lo tenés acá o te agarraron de la ropa para pegarte con la otra mano, etcétera, etcétera. O sea, no hay distancia, no hay el metro y medio, 2 metros, de la persona en Senku Sudachi que va a dar un paso hacia adelante con un Oizuki. Eso no existe, no existe y no va a existir nunca. El problema es cuando decidimos que, que la realidad se compone de eso, porque es lo que vemos siempre en el dojo, ¿no? Claro, además, aunque los movimientos previos a la agresión no sean complejos, luego sí, una vez que te golpean, si va realmente a hacerte daño, sí, te va a golpear, te va a golpear, te va a golpear y te va a rodear y te va a agarrar, te va a tirar, es decir, se convierten en complejos. Entonces tienes que reaccionar, ¿no? Es decir, no es solamente defender, sino defender para luego no volver a ser golpeado y si puede ser tomar la iniciativa. Con lo cual, la parte motora tiene que estar entrenada en ese aspecto. La mayoría de los karatecas se paran después de golpear la primera técnica Mm, o la segunda. Bueno, a lo mejor los competidores un poquito más porque como se puntúa las combinaciones, pues a lo mejor te hace una combinación de dos o tres, ¿no?
pero los karatecas están peleando en el dojo, te golpea y se paran. Porque tenemos el Ike Nisatsu también, ¿no? Claro, cuando te Otro golpea, concepto. te he dado, he ganado. Ah, como si fuera un niño chico. Ah, Ujú. te he golpeado antes, ¿no? Cuando la realidad es precisamente a partir del primer golpe es cuando se produce, digamos, el terremoto, ¿no? Y entonces tienes que estar preparado para ese tipo de embestidas. Y no puedes, e incluso recibiendo la primera, tienes que tener esa capacidad de adaptación constante, ¿no? Ante movimientos complejos iniciales o ante movimientos complejos todavía muchos peores, cuando encima te están contactando, que muchas veces la mente se enfoca totalmente a que no te golpee, ¿no? Por eso hay Mm. que entrenar también ese aspecto de adaptarse, que aunque te golpee, tú la vas a soltar, ¿no? Yo golpeo, la suelto. O sea, eso es un entrenamiento que solo se entrena cuando haces contacto, aunque sea suave, pero hay ese contacto, porque si no, el cuerpo se cierra, se vuelve tortuguita, ¿eh? Y a lo que me den. Claro. Y por eso digo, hay un montón de elementos que, bueno, el Ike Nisatsu, un golpe, una muerte, por ejemplo. A mí me llama la atención que ese concepto se haya arraigado tanto en el karate, porque es clarísimo que viene del kendo o del kenjutsu, eh, porque cuando uno ve a los katas son extremadamente redundantes, no te pegan una vez, te pegan, te, te quiebran el tabique nasal, te atacan la yugular, después te arrancan un ojo, después te quiebran un brazo y después te dislocan la espalda. Digo, yo a veces estoy haciendo un kata, digo, pero pará, ya lo maté 7 veces, digo, y el kata sigue redundantemente dándote opciones, técnicas y tácticas de cómo solucionar una situación. O sea, los katas antiguos, son extremadamente violentos y extremadamente redundantes. No le pegás una vez, le pegás todas las que sean necesarias. Y bueno, y no solamente es el golpe, el dedo en el ojo, es la fra el colapso del esófago. O sea, son constantemente técnicas de vida y muerte, ¿no? Este, pero nunca el kata te las hace de a una. Incluso, por ejemplo, eh, ahora que estamos entrenando los katas de Agaki o Genki, eh, tienen, tienen esta combinación típica semi Wing Chun de 3 golpes seguidos, pa, 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 ¿no? Por ejemplo. O sea que tenemos conceptos que se le han puesto de forma foránea al karate y que se han vuelto pilares fundamentales con el tiempo, pero que para aquellos que crearon los katas que nosotros ahora estudiamos, eran inexistentes, no estaban en la conciencia de estas personas que crearon los katas que nosotros ahora estudiamos e intentamos ver desde esta perspectiva, este tipo de cosas, ¿no? Y porque justamente los katas antiguos que heredamos de los maestros que sabían de qué hablaban, porque lo habían vivido en carne propia, sabían que lo táctil era lo más importante. Por eso se hacía, por ejemplo, la práctica superior del kumite en Okinawa en aquella época era el kakedameshi, donde empezabas con las manos cruzadas, Ah. las manos en contacto. Eh, o sea que, para volver a una de las discusiones que tenemos en nuestro grupo, digo, esto es evolución, ¿no? Una persona de la audiencia me decía, nos comentaba en nuestro canal de YouTube, nos decía, no, pero como no nos podemos quedar doblando muñecas y haciendo ukemis, me dice, em, tenemos que evolucionar. Lo que pasa es que si tú te piensas que el pasado consistía de doblar muñecas y hacer ukemis es porque te han robado un montón de información, te han negado acceso a comprender lo que el verdadero karate era. Y te creías que es un jiu-jitsu light, parece. Entonces es muy difícil tomar una decisión informada cuando te faltan eones de información, ¿no? Sí, además se han quitado con un criterio totalmente arbitrario y poco científico, digamos, ¿no? Es decir, tampoco ha importado mucho, porque claro,
Si nosotros, bueno, la ciencia, nosotros no, la ciencia demuestra que los movimientos de contacto son mucho más Mm, eficientes a la hora de la reacción dentro de la defensa personal, porque se ha quitado toda esa información. O sea, mm, porque ahora los katas más modernos o los interpretados, los katas antiguos interpretados desde la visión moderna, mm, no hay ese tipo de ejercicio. Sin embargo, nosotros lo primero que empezamos, cuando empezamos a estudiar, hace años ya, muchos años, el karate funcional, lo primero que nos encontramos es que está lleno de agarres, de proyecciones, de contacto, ¿no? Y que mm. sí hay atemis, como evidentemente, pero que no es lo que más predomina en los katas. Lo que es casi el cuerpo a cuerpo, ¿no? Fíjate que, sin embargo, el atemi es como el patrimonio, ¿no? Que se me ha caído el ¿Qué teléfono. tiraste, la lámpara? Sí, la lámpara, que la tengo aquí. Bueno, tampoco se me ve más Buenos guapo, ¿no? reflejos, ¿eh? Sí, lo he cogido justo cuando estaba ya en el suelo. Eh, he tardado, fíjate, una lámpara y he tardado en verla y en agarrarla, más tiempo que entonces, que si se han ido quitando elementos, reales, contrastados de que sirven, eh, en pos de otra visión, ¿no? De otra visión del karate, claro. Si quitas aquellos componentes que son los que de alguna manera te sirven para la defensa personal, no puedes hablar de que el karate sirve para la defensa personal. Entonces es ficticio, ¿no? Y como no puedes hablar de que el karate es defensa personal y si te has encontrado una situación más o menos regulín, regular, te das cuenta de que tiene su deficiencia esa forma de entrenar, pues tiro por la filosofía. Que eso es como es abstracto, Mm. nadie sabe, puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Todo es más relativo. Claro, porque desde el punto de vista táctico te condiciona negativamente enormemente, porque te condiciona a un mundo en el cual no puedes ganar. No puedes ganar porque No, no puede. la física está en contra tuyo. En cambio, si adoptás la filosofía o por lo menos la visión del karate de Motobu Choki Sensei, que el karate es solo eh, sente, solo iniciativa, entonces ahí se te abren un montón de oportunidades y un montón de oportunidades tácticas, ¿no? Puedes tomar distintas decisiones tácticas. Bajo el karate Nissenten Nashi no podías tomar una sola decisión táctica y era mala. Pero hay una especie de complejo, ¿no? No tenemos que ser agresivos, ¿no? No tenemos que ser violentos, no tenemos que buscar siempre lo más elevado, ¿no? Mm, Porque el ser humano, tal, 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 ¿no? Sí, pero eso se da por hecho, que sí, eso seas karateca o no seas karateca, ¿no? La misión de culturizar a alguien, ¿para qué es? Para que es para que sea mejor persona también, ¿no? Para que su mente, su cerebro funcione de forma más ordenada y sepa diferenciar que sí, que no, que sí, que no, ¿no? Pero nosotros estamos hablando del karate antiguo, del karate para qué fue creado, que eso no ujú. significa que nosotros vayamos por la calle y al primero que nos mire le pateamos, ¿no? No, no, estamos No, hablando no, no, no. del que el karate fue creado con un fin concreto y que ese fin se ha ido perdiendo, no solo se ha ido perdiendo por una cuestión filosófica o cultural o social, ¿no? Mm, De los avances sociales, ¿no? Afortunadamente hacia algo mejor que lo que había, sino que se ha separado de algo importante que es la ciencia. Es decir, lo que te dice esto es correcto por esto, por esto y por esto, ¿no? Y presumimos incluso, y aquí voy a ser quizá un poco duro, presumimos incluso de ser ignorantes, ¿no? Tú, claro. por mucho que muestres estas cosas, habrá gente que diga que no, que el karate, eso es. No, porque eso de atacarte de lejos es un entrenamiento. Sí, también. Y tirarse de cabeza a una piscina vacía puede ser un entrenamiento. Ujú. Lo Pero, entrenas una sola vez. pero una sola vez. ¿Entiendes? No tiene ningún sentido tirarse a una piscina que no te tape si la función es aprender a nadar. Claro, pero aparte, ese argumento de es solo un método de entrenamiento, lo he escuchado mil veces y siempre me irrita porque eh,
es como que libera a aquel que lo dice de una responsabilidad intelectual, de decir, es un entrenamiento que va a producir tal cosa, con una No, función. intelectual y física también, ¿eh? Por eso digo que la inteligencia a veces se usa de forma muy restringida, ¿no? Es decir, para rebatir argumentos lógicos, ahí empleamos todos nuestros argumentos, todo, ¿no? Todo nuestro potencial mental. Pero para que alguien se te ponga enfrente y te diga: "Bueno, yo te voy a atacar desde aquí a esta distancia y te voy a golpear". Saben lo que te voy a hacer, cuándo y cómo, ¿no? Mm. Pero no te voy a hacer un Oizuki, me voy a acercar. Y mucha gente dice: "Es que si te acercas a esta distancia, yo ya te atacaría". Ah, esa es la clave. ¿Dónde quedó el carácter centenario? Claro, es Mm, que por eso me ha pasado a mí. Ah, mm, claro, es que ves cómo ya estamos hablando del mismo lenguaje. ¿Por qué no me dejas? Porque tú sabes que te entraría, ¿no? ¿Y qué has claro. hecho? Pues defenderte de forma lógica, ¿no? Es decir, no te vas a dejar que yo te pegue. Ha aparecido por ahí el muñequito aquí al lado diciéndote: "No, no, no ataques, que esto es", ¿no? Lo que hace es simplemente defenderte, ¿no? Que es lo que tienes que hacer además. Pero Efectivamente. por qué no se entrena así? Pues por lo que tú dices, porque quizá el otro modelo es más fácil, más cómodo, también puede costar más, quiere decir que hay gente que le gusta más eso. Yo respeto a esa gente que sí le gusta eso y que lo hace y que es consciente. Pero la gente que te viene diciendo: "No, no, el karate es ciencia, el karate es esto, el karate es eficacia", y después está usando los métodos que no te llevan a eso, lo veo un poco ilógico, ¿no? Claro, pero aparte que el método reactivo, siempre reaccionando, siempre entregando la iniciativa al oponente, es extremadamente nefasto para nuestras posibilidades de sobrevivir un ataque. A mí me parece casi irresponsable mostrar eso. Siempre reactivo. Cuando no es necesario ser reactivo y ser una persona de bien y ser una persona con principios éticos, ¿no? Pero eh, parece que si hay un gran problema también, es que se apunta siempre a la autoridad de algún maestro que dijo tal cosa. Y si lo dijo él, ¿quién sos tú para decir una cosa diferente? Y el gran problema es que esos maestros están muertos. No sabemos por qué lo dijeron, en qué contexto lo dijeron, con qué intención lo dijeron. Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, ahora me estoy leyendo el libro de Yabu Kensu, que lo recomiendo. Yo estoy seguro que Yabu Kensu podía matar con sus manos. Es más, lo hizo. Eh, lo que, pero lo que enseñaba no era eso. Y lo que decía no era eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no enseñaba y no decía eso? Y bueno, porque estaba invertido en un proyecto en que el nuevo karate fuera una parte del sistema escolar okinawense. Entonces no iba a enseñarle a los niños a asesinar. Y de eso, así podemos hablar de un montón de maestros que sabemos por los récords que tienen de que sabían lo que hacían, pero no era lo que enseñaban y no era lo que decían. Pero Entonces, eso sí, me parece más Nisenten Tenaishi eso, Jorge, que tú tengas la capacidad y que además hagas como una regresión, ¿no? No quiero ya estar ahí, quiero bajar, ¿no? Quiero bajar esto, por ¿no? supuesto, Pero pero al revés, no hago, no porque no pueda, sino o sea, no porque no quiera, sino porque no pueda, yo eso lo he visto montones de veces. claro, La mayoría de la gente, desgraciadamente, no le pega al otro porque no puede. No porque, o sea, quiere pegarle, pero no se atreve porque a lo mejor no tiene la capacidad de ganar, ¿no? Mientras que esa parte más, tú tienes que tener esa capacidad de no, pero poder a pegar. lo que yo me refiero es que muchas veces la argumentación hoy Ujú, se basa en los dichos de el maestro X. Y te dicen, el maestro X dijo así, y mirá que era un asesino, había matado a 800. ¿Entendés? Sí, pero el maestro X dijo así, no basándose en lo que él había hecho, sino basándose en lo que vos necesitabas escuchar para el proyecto que él quería que vos fueras parte de. ujú. O sea que eh, se apela siempre a una autoridad exterior, especialmente una autoridad exterior que ya esté muerta, este, y se descarta, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, eh,
se expulsa de la tradicionalidad, se expulsa de lo que es el camino tradicional o el camino que tiene lazos organizativos con un pasado reciente, a todo aquel que vea que vea estos baches. No hay lugar dentro de las tradiciones eh, eh, normativas, por así decirlo, para trabajar con estas cosas. O lo haces, como decía Frank Sinatra, ¿no? My way or the highway. Este, entonces, es muy difícil entablar diálogo en estos temas con karatecas que están de ese lado de la cerca, porque se discute siempre, estás hablando vía proxy con un semidios del karate. Hay también apropiación histórica. eh, Digo, cuando hay gente que proviene de una línea y donde la línea empezó con Matsumura y hoy ellos son los herederos de Matsumura, cuando no hacen nada ni no tienen el más mínimo de la habilidad que se parezca a lo que podía hacer Matsumura. Entonces, si no tenés la habilidad de Matsumura, es porque no has seguido más allá del talento de Matsumura, pero no has seguido su metodología. Si lo hubieras hecho, tendrías algo parecido, similar, más bajo, pero en la misma dirección. Eh, entonces, hay apropiación histórica, se revuelven a utilizar los dogmas que se repitan, ¿no? Como haber comido un medio kilo de ajo, te vuelven a salir siempre. Entonces, creo que hay una importante del karate do que opina que el karate ya es completo. Y cuando lo confrontas con este tipo de cosas que estamos hablando, cierran los ojos, ¿no? Mm. Y bueno, entonces ahí es difícil. Claro, implica reflexión y no Mm, todo el mundo tiene para qué, ¿no? Si ya está, a mí, yo ya compro el producto y es lo que vendo, ¿no? mm, Lo he comprado este producto, lo vendo y todo lo que venga de fuera que pueda mover alguno de los pilares que yo he transmitido, pues evidentemente me afecta, ¿no? Y no le afecta a él solo, porque a él seguramente le da igual. Le mm, afecta, bueno, a toda la organización, a todo el dojo, todos nosotros los que llevamos muchos años en esto, o sea, hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto claro, gente con mucha capacidad de cambio y gente que se resiste. Pero eso pasa en la vida en general. Es decir, hay gente que cree, todavía cree en algunos pueblos, incluso existiendo la ciencia, que bueno, que el eclipse prácticamente es el fin del mundo, ¿no? exactamente. Entonces, hay gente que todavía cree, tiene ese tipo de creencias, ¿no? Y que se pone un amuleto para que le quite el cáncer, cosas así, ¿no? ¿Qué hacemos contra eso? Pues nada, nosotros simplemente damos la información que pensamos que puede ser de utilidad, que nosotros nos la aplicamos nosotros mismos, que eso es importante. O sea, nuestra metodología está basada en estas cosas, nada es arbitrario, vamos a inventar un ejercicio, no, que tiene una metodología y un estudio de por medio. Y bueno, el que lo quiera, pues bien, y el que no, pues nada. Eh, Y Información hay, desde luego, para incluso para gustos, ¿no? Hay información hasta para elegir qué te gusta más y qué te gusta menos. por eso, antes de terminar, quisiera mostrar la última gráfica de hoy, donde les dejo acá los enlaces de las fuentes que utilizamos para el episodio de hoy. eh, Estadísticas, Most Powerful Punch Statistics. Este, Después está otra que se llama Punch Speed, The Truth About the Punch Speed. Después tenemos una de que es What is the average punching speed analyzed? Speed versus power, which is more important in boxing? Comparison between auditory and visual simple reaction times. Y después tenemos también finger response times to visual, auditory and tactile modality stimuli. Y lo último que tenemos es del Journal of Science and Medicine, que dice Visual versus Tactile Reaction Testing demonstrates problems with online cognitive testing. Eh, Se pueden, bueno, pueden buscar esto online con estos títulos y pueden llegar a la misma información que utilizamos nosotros
para el episodio de hoy. Así que, bueno, le dimos 1 hora y 5, nos pasamos 5 minutos, digo, estamos bien, Está bien. estamos mejorando, ¿no? Hemos reaccionado bien esta vez. Sí, el tiempo de reacción fue más corto. Fue más corto. Bueno, les dejo el outro y nos vamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.